Hoy hablaremos acerca del Buenas noches. impacto de las tendencias pedagógicas y didácticas en los ambientes virtuales de aprendizaje. Me permito presentarlos, quienes hacen parte del debate. Eh, Primero tenemos al profesor José Álvaro, nos va a hablar del tema analíticas de aprendizaje y aprendizaje adaptativo. El profesor Jesús Zúñiga nos va a hablar acerca de la inteligencia artificial generativa. El profesor Julián Alirio sobre la realidad Buenas mixta. noches. La profesora Jacqueline, juegos serios, videojuegos y gamificación. Y quien les habla, les presentaré el tema de aprendizaje móvil. Me permito presentarles, por favor me confirman si están observando mi Sí, pantalla. sí se ve la pantalla. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, comenzaré definiendo las tendencias educativas relacionadas con el aprendizaje móvil, destacando sus características como atribuciones en el ámbito de la educación virtual. El aprendizaje móvil o mi-learning se refiere al uso de dispositivos portátiles como teléfonos inteligentes y tablets para acceder a recursos educativos a recursos educativos desde cualquier lugar y en cualquier momento que fomenten el aprendizaje. Los beneficios de la tendencia para el estudiante son la flexibilidad y la accesibilidad. El aprendizaje en movimiento rompe las barreras del aula tradicional, permitiendo a los estudiantes aprender en cualquier lugar con conexión a Internet. También el beneficio son los horarios flexibles. Ellos pueden acceder a los materiales y participar de todas las actividades a su propio ritmo y en el mejor momento que les convenga. La personalización del aprendizaje tiene un ritmo individual porque se ajusta a su propio ritmo y puede revisar materiales tantas veces sea posible, como sea necesario para cada estudiante. También tenemos los diferentes estilos que el Mi-Learning ofrece una variedad de recursos formativos para los estudiantes donde pueden aprender de forma más efectiva. Y también tiene recursos personalizados. A través de sus plataformas, el aprendizaje móvil permite a los estudiantes acceder a los recursos específicos y a sus necesidades. Muy bien. Y también les hablo sobre la interactividad y la gamificación, porque también al tener en los dispositivos móviles la opción de un aprendizaje divertido, las aplicaciones gamificadas hacen que el aprendizaje sea más atractivo y motivante para sus estudiantes. Más adelante, nuestra compañera Jacqueline profundizará acerca de la gamificación. También hay una interacción social en los foros online, las herramientas, los chats y que facilitan la interacción entre los estudiantes. Y hay una conexión global que permite que los estudiantes se conecten con otras personas y recursos por todo el mundo. A continuación, dejaré de compartir mi pantalla, presentación, Eh, y continuaremos brindando un espacio a los participantes para que pregunten o hagan un aporte sobre el tema. Quien profe, quisiera participar. muy interesante lo que acabas de exponer. Básicamente me parece que la tendencia es hacia allá. Los jóvenes de hoy día tienen esas herramientas, el tema de los móviles es fundamental. Pero de pronto mi enfoque o mi aporte sería que todo esto es muy viable y es muy importante siempre y cuando sea con un buen acompañamiento desde la casa, desde la misma institución y que haya un proceso realmente guiado por un adulto, porque la juventud de hoy día solamente utiliza este tipo de herramientas para redes sociales, entonces le ven solamente el uso al Facebook, el Instagram, y puede que eso haga parte de su vida, pero no les trae un aporte significativo. Entonces creo que si estas herramientas que son muy importantes las aprovechamos y le damos un enfoque y orientado, sería mucho mejor. Básicamente sería así mi aporte para lo que acaba de exponer mi profe. Muchas Muy bien. gracias, Julián. Muy bien. Interesante. Bien. ¿Alguien más quisiera hacer No, algún aporte?
Ok, gracias. Sí. Continuamos con el tema analíticas de aprendizaje y aprendizaje adaptativo. Ok, un momento por favor, aquí voy a compartir pantalla. Buenas noches, mi nombre es José Álvaro Cruz Jaramillo. Voy aquí a realizar la presentación. Ustedes me confirman si la están visualizando. Sí, mi Ya. profe. Bueno, analíticas de aprendizaje y aprendizaje adaptativo, dos tendencias interesantes que en este momento que están transformando la educación, en especial la educación superior. ¿De qué trata básicamente estas dos tendencias? Bueno, aquí vamos a hablar de una serie de circunstancias, en especial de las plataformas, cómo las plataformas de hoy día se ajustan a los contenidos según los desempeños del estudiante, o sea, cómo un estudiante tiene un desempeño determinado y cómo finalmente se puede visibilizar esta utilidad. Permítanme un momento, por favor. A ver. Ok, listo. Analíticas de aprendizaje, un nuevo enfoque para la educación. Hace referencia al uso de grandes volúmenes de datos para comprender mejor el proceso de aprendizaje. ¿Qué se hace básicamente aquí? Se hace una recopilación de datos donde se obtiene información del rendimiento del estudiante, sus interacciones, los materiales de aprendizaje y su comportamiento en línea. Esto con el objeto de lograr identificar cuáles son los patrones, las tendencias y obviamente las áreas de mejora a nivel académico. Bueno, por otro lado tenemos unos beneficios de estas analíticas que generalmente las hace el sistema de educación superior. Se evalúa el progreso del estudiante, se puede predecir un rendimiento en el joven, se puede detectar problemas potenciales y obviamente se mejora la experiencia de aprendizaje. Esos son los beneficios. En cuanto al tema de aprendizaje adaptativo, es una nueva tendencia que nos está llevando ahora a la personalización de la educación. ¿De qué trata? Trata de que cada estudiante aprende de una manera diferente y necesita un enfoque personalizado. Aquí se utilizan una serie de algoritmos para ajustar el contenido, el ritmo, la dificultad del aprendizaje y todo esto ajustado a las necesidades individuales del joven. Esto hace que el joven tienda hacia un aprendizaje personalizado, a que gestione plataformas de aprendizaje que también se ajustan a sus desempeños específicos, como por ejemplo el uso del e-learning, por ejemplo, y bueno, hay muchísimas plataformas y es un tema que se va a seguir hablando más adelante, y en especial los sistemas de hipermedia adaptables. Muchas gracias. Muchas gracias, José Álvaro. Respecto al tema que acabas de mencionar, veo una gran relación con el tema que me correspondió sobre el aprendizaje móvil en cuanto a la flexibilidad, accesibilidad de los estudiantes, la personalidad de aprendizaje, que cada uno tiene su propio ritmo y puede acceder a él de acuerdo a sus necesidades las veces que lo requiera y la interactividad y gamificación. Me parece que este enfoque es muy importante porque ha transformado la educación. Es flexible, dinámico y atractivo para los estudiantes. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Muy bien. Continuamos con el tema de la inteligencia artificial generativa. Adelante, Buenas Jesús. noches, muchas gracias. Mi nombre es Jesús Zúñiga y les voy a compartir un poco del tema de inteligencia artificial generativa. Me permito compartir mi pantalla. ¿Me confirman si la ven? Sí, mi ¿Sí? profe. Sí, señor. Vale, Ya. sí. Bueno, el término, a pesar de que es muy amplio, lo podemos definir como los sistemas de inteligencia artificial diseñados particularmente para crear contenido nuevo. Las aplicaciones son muy extensas, pero por lo menos en las artes creativas, la inteligencia artificial generativa puede producir música, diseñar gráficos e incluso escribir poesía. También hay otros procesos ya más complejos donde crean visualizaciones de datos, etc. Aquí les voy a mostrar uno de los ejemplos, que es el ChatGPT, donde permite comprender y generar texto de una manera que imita el lenguaje humano. Esto lo hace increíblemente útil para una amplia gama de aplicaciones, desde los chatbots, servicios al cliente y asistentes virtuales hasta la creación
contenido y traducción de idiomas. Vamos viendo un poco la aplicación en cuanto a la educación y vemos los ejemplos que hablábamos ahora en cuanto al idioma, el aprendizaje de un idioma, porque permite al estudiante practicar el habla, la escucha, la escritura y la lectura de una manera pues, más interactiva. También permite generar un entorno de aprendizaje personalizado, debido a que estas plataformas aprovechan esa inteligencia artificial para crear itinerarios de aprendizajes personalizados en función a las necesidades específicas de cada alumno. Y la contribución a la educación, podemos ver el mejoramiento en la accesibilidad en la educación para estudiantes de pronto que tienen alguna discapacidad o aquellos que tienen una necesidad específica de algún soporte extra. Esta inteligencia artificial contribuye mucho en ese aspecto. Y como hablaba ahora también, en el aspecto de personalizar los contenidos en función de las necesidades de cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a dar un espacio para argumentar a favor o en contra de la propuesta de la tendencia de la inteligencia artificial. Gracias, Liliana. A mí me gustaría dar una breve reflexión de lo que ha presentado Jesús. Y es que yo considero que puede existir una gran desventaja con respecto a la dependencia excesiva que se puede dar por el uso de este tipo de tecnología, ya que con ella se puede reducir todo el proceso de interacción humana que es esencial para el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales que deben tener en su proceso de formación los estudiantes. Entonces, es muy importante tener este aspecto presente al respecto. Muchas gracias por los aportes. Continuamos con la realidad mixta. Continúa, Julián. Buenas noches, mi nombre es Julián Alirio Gómez, soy licenciado en matemáticas y profesor de la UNAD. Me permito compartirles la presentación. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? Perfecto. Sí, Correcto. Bueno, la realidad mixta en la educación es una nueva hora de aprendizaje. La verdad que la realidad mixta, como su nombre lo indica, es la fusión que se tiene de lo virtual con la realidad aumentada. Esto simplemente lo que busca es crear unas experiencias interactivas donde lo virtual y lo real coexistan en tiempo real. Tiene una característica muy importante y es que la interacción real mezcla lo virtual con lo aumentado, haciendo un seguimiento, un mapeo especial, una experiencia totalmente inmersiva. Esta realidad en la educación precisamente es muy interesante y muy importante, especialmente en todas las áreas. Básicamente podemos mirar en matemáticas o en la ingeniería misma. En matemáticas podemos mirar que lo que es la visualización de figuras geométricas, ecuaciones o problemas, como si estuviéramos allí mismo viviéndolos, es muy interesante. Ni hablar de la ingeniería. En la ingeniería se da mucho en el tema de las interacciones con maquinaria, circuitos, sistemas mecánicos. Todo esto hace que el estudiante viva esa realidad y no tenga que desplazarse directamente de pronto en terreno y mirar de pronto las maquinarias que puede que ni existan, inclusive en donde esté educándose, pero esto le permite conocerlas por tema de inmersión. En el idioma, por ejemplo, qué fácil es cuando se puede interactuar con una persona de otro país, en Francia o Japón, y saber que estás en tiempo real con la persona y puedes hacer un diálogo y compartir directamente, y es más como si estuvieras viviendo en ese mismo sector. Y eso hace parte del proceso y de la evolución que tiene la realidad como tal, esa combinación que tenemos entre la realidad y lo virtual. ¿Qué ventajas tenemos? Que ofrece una experiencia más inmersiva, interactiva, que trasciende las limitaciones de los métodos tradicionales. Evidentemente nos salimos de lo convencional y pasamos a una nueva era, una era tecnológica. Ya evolucionamos en ese sentido y nos permite mejorar en muchos aspectos. El aprendizaje evidentemente se va a hacer muchísimo más dinámico, puesto que la tendencia en la educación de ahora, las generaciones de ahora, vienen con esa tendencia ya y ponerles a disposición todo tipo de tecnologías bien enfocadas y bien orientadas, evidentemente le va a dar una motivación adicional. Entonces, para dejar claro, digamos que el futuro de la educación está aquí, en la educación con el tema de la realidad potencializada
y de una forma mucho más interactiva y personalizada, pero con un buen acompañamiento de parte de los padres de familia y de los docentes. Básicamente sería esa la tendencia que les acabo de exponer y Muchas gracias, Julián. ¿Alguno de los participantes tiene preguntas o algún Sí, a favor o en contra, algún argumento sí, que quiera refutar? me gustaría comentarle algo al profesor Julián. sí, Creo que es muy relevante lo que hablabas en cuanto a la interacción, ¿cierto? Que el estudiante tenga ese tipo de oportunidad en su aprendizaje, en correcto. interactuar de esa manera que se genera esa inmersión, supongamos si hablamos específicamente de un idioma, donde él sienta que está en esa inmersión en otro país, pero que es a través de esta realidad virtual y, y le genera ese aprendizaje significativo, que en este caso creo que es lo más relevante en cuanto a ese aspecto que quiero profundizar. Gracias. Bien. Gracias, profe. Gracias, Jesús. Ahora vamos a escuchar la tendencia pedagógica de juegos serios, videojuegos y gamificación. Gracias, Liliana. Por favor, me confirman si están viendo la presentación. Sí, mi profe. Gracias. Mi nombre es Jacqueline Cardona y voy a estar con ustedes haciendo la presentación de juegos serios, videojuegos y gamificación en la educación. Primero, hablemos un poco de las definiciones de estas tendencias. Los juegos serios son aquellos que han sido diseñados con fines educativos, formativos o en algunos casos de sensibilización, más allá de lo que es el entretenimiento puro. Los videojuegos son una forma de entretenimiento que es de tipo interactivo y que utiliza dispositivos electrónicos para crear experiencias visuales, auditivas y de tipo sensorial. Mientras que la gamificación es el uso de elementos y principios de diseño de juegos en contextos no necesariamente lúdicos que tienen como objetivo motivar, involucrar y mejorar la experiencia de las personas en actividades como es el aprendizaje. Algunos beneficios que se dan en la incorporación de estas tendencias son la motivación y el compromiso, porque son experiencias de tipo interactivo y lúdico que aumentan la motivación y el compromiso de los estudiantes, porque en ellas se sumerge todo lo que tiene que ver con sensibilidad, habilidades de aprendizaje que promueven la colaboración, la toma de decisiones y el pensamiento crítico en determinados contextos y un mejor rendimiento, ya que mejoran la retención de información y la experiencia de aprendizaje en general cuando están sumidos en una experiencia de tipo práctico. Uno de los beneficios que mencioné anteriormente está dado a través de los ejemplos donde se puede aplicar estas tecnologías, como son el uso de los simuladores. El uso de los simuladores es muy importante porque un simulador puede implicar tanto un juego serio, un videojuego, como una gamificación. Un ejemplo puede ser el uso en ingeniería para una cadena de suministro, donde un estudiante puede hacer la simulación de todo el proceso de esa cadena de suministro, desde el inicio hasta el final. Y en ella puede ver cuáles son todos los procesos que se van desarrollando y en la medida que va obteniendo logros por sus competencias, puede ir culminando a un siguiente nivel de conocimiento. Muchas gracias. Esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias, Jacqueline. Ahora Gracias. tenemos, los participantes pueden realizar preguntas o argumentar a favor o en contra de la tendencia presentada. Ok, sí, yo tengo aquí un argumento, obviamente es a favor, frente a lo que acaba de expresar la profe Jacqueline, Liliana. Se trata básicamente de lo siguiente: esta propuesta que hace la profe sobre los juegos serios y gamificación tiene un componente interesante, especialmente en el tema de la gamificación que tiene que ver con el sistema de incentivos. Cuando un estudiante obtiene puntos, obtiene una calificación, esto le genera satisfacción y por ende avanza su aprendizaje. Aquí hay un aspecto motivacional bastante interesante e importante en todo el tema de juegos serios y gamificación. Y es que el estudiante está realizando, está desarrollando
una serie de procesos académicos bajo un efecto emocional o de satisfacción. O sea, él está haciendo lo que le gusta, finalmente bajo el presupuesto del juego. Esto hace de que él avance de una manera significativa en el aprendizaje. Muchas gracias, profe Jacqueline, interesante su propuesta. Gracias, profe José. Muchas gracias a todos por compartir sus tendencias y sus posturas. Ahora continuaremos, ahora continuaremos con una reflexión final por cada participante, no mayor a 1 minuto, en la que indique cómo su tendencia tiende a mayor potencial para transformar la educación en ABA. ¿Por qué su tendencia tiende a potenciar la formación y la educación en ABA? Entonces comienzo con mi postura. Frente a mi reflexión es que el aprendizaje móvil es un componente clave para la educación del futuro, ya que es un enfoque flexible, personalizado e interactivo, y está preparando a los estudiantes para un mundo digital en constante evolución. Y es una forma en la que pueden aprender a adquirir fácilmente conocimiento por las plataformas que hoy en día se están proporcionando para eso. Muchas gracias. Continuamos Gracias. con la reflexión de analíticas de aprendizaje. Bueno, mi reflexión es la siguiente. Tanto las analíticas del aprendizaje como el aprendizaje adaptativo están revolucionando la educación hoy día, están ofreciendo un enfoque personalizado, basado en datos para optimizar el proceso de aprendizaje en las universidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Continuamos profe. con la reflexión de inteligencia artificial generativa. Sí, además de la personalización y la accesibilidad, la inteligencia artificial generativa aporta niveles de interactividad y compromiso al proceso de aprendizaje, al ofrecer simulaciones y experiencias de aprendizaje gamificadas. Los estudiantes también pueden profundizar en conceptos complejos de una manera más práctica, que mejoran tanto su comprensión como su retención. Estas experiencias interactivas se adaptan a diversos estilos de aprendizaje. Pueden hacer que la experiencia educativa sea más cautivadora y agradable para los estudiantes, en este caso significativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalizamos con la reflexión de juegos serios, videojuegos y gamificación. La realidad mixta Sí, también la voy a... El Sí, micrófono. Perdón, Micrófono. profe, ¿tienes el micrófono apagado? Perdón, profesora Jacqueline, sí. Continuamos con la reflexión final de realidad mixta. Bueno, la realidad mixta tiene el potencial para revolucionar la educación. El aprendizaje lo hace más dinámico, más visual, más interactivo y significativo, ¿correcto? Entonces, hay que reconocer que esta es la nueva tendencia y que los estudiantes deben de manejar. Pero no se trata solamente de incorporar tecnologías solamente por usarlas, ¿no? Sino usarlas para enriquecer la experiencia educativa y que el estudiante se motive a aprender cada día más. Básicamente sería eso. Gracias. Finalmente con juegos, videojuegos y gamificación. La reflexión. Gracias, Liliana. Bueno, yo puedo hacer la siguiente reflexión y es que estas tendencias pues logran integrar muchos elementos lúdicos que tienen unos objetivos muy específicos como simular situaciones que son en contextos prácticos en los cuales quien esté aprendiendo puede manipularlos sin necesidad de cometer errores ya en un contexto real. O sea que su aplicabilidad es supremamente útil en cualquier proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Para finalizar, agradezco a todos los participantes por sus posturas y por su atención, sus valiosos aportes. Yo quisiera hacer como una conclusión general acerca del aprendizaje, de cada uno de los aprendizajes como punto clave para cerrar con este debate, y es el aprendizaje móvil promueve la inclusión digital. Está abierto para todo el mundo. Las analíticas del aprendizaje optimizan los resultados.
La inteligencia artificial redefine los procesos educativos. La realidad mixta ofrece un aprendizaje inmerso y los juegos serios fomentan el aprendizaje significativo en los estudiantes. Muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias. 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 Muy Muchas interesante. gracias. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.